Entonces ahora le pido a David Patiño que se conecte con nosotros. David es el coordinador del grado de Ingeniería de la Energía y, como hizo María, pues os va a plantear el plan de estudios y posibles salidas profesionales a las que se pueden dedicar pues, los titulados en el grado de Ingeniería de la Energía. David, tu turno. Muy bien, muchas gracias, Yago. Bueno, buenos días a todos y gracias por asistir a esta jornada de puertas abiertas. Para nosotros es un gusto poder, bueno, de algún modo haceros llegar o tener la capacidad de explicaros un poco más lo que hacemos en la escuela. Así que bueno, estamos encantados de estar aquí y de poder resolver algunas dudas. Mi nombre es David Patiño y soy el coordinador de Ingeniería de la Energía, ¿vale? Otro grado que tenemos en la Escuela de Minas y Energía. Tenéis ahí mi correo para cualquier consulta que queráis hacer. Si os surge hoy, pues la podemos resolver al final. Si os surge cualquier otro día, sin ningún problema, me escribís ahí cuando lo necesitéis. Bueno, un poco voy a aprovechar que mi compañera María Araujo ya ha hecho una presentación y parte de los estudios que tenemos es común. Entonces voy a empezar básicamente justificando un poco la necesidad de estos grados, ¿no? La importancia de estos grados, del grado de Ingeniería de Energía, ¿vale? Cuando estaba pensando un poco en cómo presentároslo, realmente se me ocurrían diferentes maneras, ¿no? Entonces, lo primero que me gustaría es, antes de justificar el grado en sí, justificar un poco la ingeniería. Aquí ya se ha mencionado en varias ocasiones en estas presentaciones la versatilidad que tiene un ingeniero. Y yo creo que esa es una de las primeras claves que debéis tener claras a la hora de escoger los estudios, ¿vale? Cualquier estudio de ingeniería os abre un gran abanico de posibilidades profesionales. Y en parte es debido al tipo de formación que tenemos, a esa formación básica que comentábamos antes y que después yo hablaré un poco de ella, que nos da un conocimiento básico en matemáticas, física, una serie de materias que después os permiten saltar a campos muy diversos, ¿vale? Veréis cuando hable un poco de la salida profesional de nuestros alumnos que hay de todo, desde gente que lleva pequeñas empresas y hace labores técnicas, incluso lleva las cuentas casi de esas empresas, la gente que está en multinacionales y trabaja pues, en temas de calidad o que a priori no tienen mucho que ver con la ingeniería de energía, ¿vale? Pero que por los conocimientos que han tenido están capacitados para realizar. Entonces es el primer punto importante que yo creo que debéis tener en cuenta a la hora de escoger una ingeniería. Y lo segundo, pues bueno, las ingenierías tienen una formación común muy grande. Entonces, ¿en qué se diferencian unas de otras? Bueno, pues se diferencian un poco en la especialización, hacia dónde encaminéis un poco más esas materias que vais a ver, ¿vale? Entonces, en el grado de Ingeniería de Energía se especializan sobre todo en la producción, transformación de energía, transporte, ¿vale? Utilización, eficiencia de la energía, ¿vale? No sé si es necesario justificar demasiado la importancia de la energía en la sociedad actual, ¿vale? Vosotros desde que os despertáis hasta que os acostáis, pensad en cualquier actividad que hacéis y desde que os ducháis por la mañana en agua caliente y ha habido un equipo que ha consumido combustible de algún modo para calentar esa agua hasta que utilizáis pues elementos electrodomésticos en la cocina para hacer el desayuno, estáis consumiendo electricidad que de algún modo se ha tenido que generar. Es decir, la energía está... la utilizamos a diario, está rodeándonos y tenemos que utilizarla de modo más adecuado. Entonces, un poco la justificación de la ingeniería de energía es esa, ¿no? Es formar profesionales que sean capaces de cumplir o resolver estos retos tecnológicos relacionados con el sector energético, ¿vale? Ahí os pongo un poco en la presentación otro enfoque, ¿no? Que es un poco centrándonos en los objetivos que marca la Unión Europea, desarrollo sostenible y demás, garantizar el acceso de todo el mundo a la energía, a los servicios energéticos de un modo fiable, de un modo sostenible en el tiempo, ¿vale? Tratar de reducir el consumo energético, porque lógicamente algunos recursos no son ilimitados y tenemos que de algún modo contener nuestra utilización de ellos, ¿vale? Entonces es un poco el marco en el que nos centramos. Ya yendo un poco más en detalle, a lo mejor lo que os interesa más es ver un poco esa parte del plan de estudios, ¿no? Como comentaba María, el plan de estudios se ha modificado. Se va a modificar para los que entréis el próximo año, ya entraréis en el nuevo plan de estudios y ese es el que os acompañará durante todo vuestra vida académica, ¿no?
Entonces, se ha modificado para mejorarlo, para adaptarlo a las necesidades, para modernizarlo a las necesidades y a los retos que nos plantea, el panorama energético, ¿vale? Entonces, los primeros dos cursos, como os decíamos, realmente la formación básica es el primer curso, pero para mí me gusta considerar como formación básica los dos primeros cursos, en la que vais a tener una formación, un contenido en física, química, matemáticas, un contenido importante. ¿Por qué? Bueno, porque esos conocimientos son necesarios para después afrontar materias mucho más tecnológicas, mucho más específicas, ¿vale? Entonces, no solo esas ciencias básicas necesitan ser tenidas en cuenta, sino también, pues, por ejemplo, es muy importante para un ingeniero la expresión gráfica, ¿vale? Ser capaz de entender un plano, ser capaz de dibujar y representar lo que tú quieres que alguien fabrique, ¿vale? Y, por supuesto, una serie de técnicas un poquito más específicas, pues, como la termodinámica, para temas de procesos de transferencia de calor, transformaciones físico-químicas, ¿vale? Conocer un poco los materiales con los que trabajamos, si van a resistir, si no, qué esfuerzos pueden soportar una máquina o una estructura. A menudo trabajaremos con fluidos, por lo tanto es necesario conocer cómo se comportan esos fluidos, mecánica de fluidos, ¿vale? Y sobre todo, en el mundo moderno en que vivimos es muy importante los sistemas de control, es muy importante en los procesos ser capaz de controlarlos y regularlos, y para eso es muy importante la electrónica y la automática. También tendréis formación en esos campos, ¿vale? Superados esos dos cursos, bueno, se me olvidaba mencionarlo. En este nuevo plan de estudios, el grado de Ingeniería de Energía no tiene especialidades, ¿vale? Es un grado con una formación común para todos sus estudiantes y que se va a diferenciar un poco en los cursos, en el último curso, en el cuarto curso, gracias a unas materias optativas, ¿vale? Pero en principio es el mismo itinerario para todos los estudiantes. Ya entrando un poco más en las asignaturas más específicas del grado, en el tercer curso tenemos materias que se van centrando, y aquí os voy a hacer un poco hincapié en aquellas especializaciones de nuestro grado frente a otros, en los que se diferencia nuestra ingeniería frente a otras, ¿vale? Lógicamente, a la hora de procesar la energía, distribuirla y demás, hay muchas fuentes energéticas que debemos tratar. Algunas convencionales, que nos guste o no, siguen estando ahí y siguen siendo la principal fuente energética del planeta, como son el carbón, como son el petróleo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en las asignaturas de operaciones básicas, de procesos de refinado, petroquímicos, carboquímicos y de generación y distribución de la energía térmica convencional, tratamos esos temas, ¿vale? Trata el procesado de los compuestos derivados de combustibles fósiles, su utilización en centrales térmicas para generación de electricidad, generación de energía térmica, etcétera, ¿vale? Lógicamente, una parte importante de esa generación son las instalaciones eléctricas y el transporte de esa electricidad a través de las redes de distribución. Bueno, pues eso también está contemplado. Hay unas materias, instalaciones eléctricas y sistemas eléctricos de potencia, ¿vale? Como no podía ser de otro modo, también hay asignaturas específicas de los procesos de generación mediante energías renovables, ¿vale? Dentro de esa generación térmica renovable tenemos procesos como la biomasa, tenemos procesos como los paneles solares térmicos, ¿vale? Obtención de calor a través de la radiación solar para utilización en agua caliente, en aceites térmicos para procesos industriales, ¿sí? Hay una asignatura de recursos, instalaciones y centrales hidráulicas que se centra fundamentalmente en la utilización de energía hidráulica. Otra asignatura de motores térmicos, bueno, aunque mayoritariamente se usan combustibles convencionales, derivados de petróleo, en realidad hoy día estamos avanzando mucho en biocombustibles y los motores térmicos siguen siendo una de las principales elementos generadores de potencia y de energía en nuestra sociedad, ¿vale? Pensad en el sector transporte, por ejemplo, en todos los automóviles, aunque vamos hacia vehículos eléctricos, a día de hoy la gran mayoría siguen siendo combustibles, motores de combustión interna que queman gasóleo, gasolina, ¿vale? Derivados de petróleo y líquidos. Un poco siguiendo con el análisis en el último curso, pues bueno, tenemos asignaturas centradas pues, en ingeniería eólica, ¿vale? En generación de energía a partir de generadores de turbinas eólicas, bien en tierra, bien offshore, ¿vale? Tenemos asignaturas centradas exclusivamente en la eficiencia energética, por ejemplo, en la edificación, que es un campo muy, muy importante hoy día, ¿vale? Los edificios y las industrias consumen una gran cantidad de energía. Bueno, pues hay que tratar de reducir ese consumo lo máximo posible. ¿Cómo? Bueno, pues mejorando los procesos en la medida que sea posible, haciéndolos más eficientes, haciendo auditorías energéticas, que es un campo de trabajo muy, muy importante, quizá uno de los más importantes
para nuestros graduados, ¿vale? Una auditoría energética significa hacer un análisis de un edificio, de un proceso industrial, de una nave industrial, ver cuáles son sus consumos energéticos y tratar de ver si se pueden mejorar de algún modo para reducir ya no solo el consumo energético, sino al final la factura, ¿vale? Económica, reducción económica del gasto en energía de esas empresas, ¿vale? Y ahí es donde entra un poco la optatividad en cuarto curso, entra la optatividad en nuestro grado, ¿vale? Donde se puede pues, bueno, orientar un poquito más hacia ciertas materias, si os interesa más la energía nuclear, si os interesa más la energía eólica, si os interesan sistemas de refrigeración y climatización, o el tema de redes eléctricas, transporte de energía eléctrico, la obtención de energía en los espacios subterráneos, o, bueno, o técnicas un poquito más modernas, ¿vale? Entonces eso, bueno, espero que os sirva para tener un poco un marco general, un contexto de la especialización de nuestros graduados y un poco siguiendo la línea de la presentación que seguía María para el grado de recursos mineros, pues bueno, ¿qué sucede cuando acabáis el grado? Bueno, pues cuando acabáis el grado hay dos opciones, ¿vale? La primera es directamente mucha gente que quiere ir a trabajar, sois graduados, tenéis una capacitación técnica que os permite incorporaros al mercado laboral. Después os enseñaré la salida o algunas de las salidas de nuestros alumnos, pero también hay mucha gente que opta por seguir formándose, ¿vale? Después de ese grado, continuar con un máster. Entonces, las salidas más habituales del máster de los alumnos del máster de energía suelen ser otros másters con profesiones reguladas, como son el máster universitario de Ingeniería de Minas de la escuela o el máster universitario de Ingeniería Industrial, ¿vale? El grado de energía es un grado lo que se suele conocer como un grado blanco, un grado que no tiene atribuciones profesionales, pero que nos permite la entrada en otros títulos que sí que os las pueden conceder, ¿vale? Por formación y por conocimientos sois capaces de tener acceso a otros títulos que os pueden dar esas atribuciones en caso de que las consideréis necesarias, ¿vale? Lógicamente, en estos últimos años hemos tenido múltiples destinos, ¿vale? de gente que ha hecho todo tipo de másters. Ahí hemos recogido un poco los más habituales. Pues hay másters también especializados en ingeniería de energía, que pueden ser continuidad de estudios. Muchos másters en el extranjero. Tenemos gente que ha estudiado en Suecia, en Finlandia, en Reino Unido, ¿vale? Siempre un poco pues, cercano a ese campo, ¿vale? Generación energética, eficiencia energética, en algunos casos temas más ambientales o cercanos al mundo de la automoción incluso, es decir, las salidas son múltiples, ¿vale? En cuanto a continuidad de estudios. En cuanto a salidas profesionales, pues bueno, un poco enlazado con lo que ya os venía diciendo en las transparencias anteriores, pues los profesionales graduados de nuestro título tienen cabida en cualquier diseño y procesos cualquier diseño y puesta a punto de una instalación de energía renovable, desde geotermia, solar, biomasa, cualquier tipo de esas instalaciones, y entramos, digamos, que en cualquier parte de ese proceso, ¿vale? Desde la concepción del proyecto, al diseño de las instalaciones, al cálculo de las instalaciones, dirección de obra y seguimiento de todo lo que es la puesta en marcha de la instalación, etc., ¿vale? Lógicamente, procesos de auditoría energética, de ahorro y eficiencia energética, sistemas de cogeneración, ¿vale? Eficiencia en la edificación, generación y transmisión de la energía tanto térmica como eléctrica, nuevos combustibles, biocombustibles, eso no lo mencioné, hay una asignatura específica de nuevos combustibles que trata un poco con biocombustibles, el hidrógeno, que es un vector energético importante y que jugará un papel importante en el futuro en el panorama energético, ¿vale? Lógicamente no podemos descuidar y están ahí presentes también los combustibles convencionales, ¿no? Hay mucha gente que acaba trabajando pues, en temas de refinerías y procesar el petróleo y demás, ¿vale? Y como os decía, un poco ese último punto. Y en muchas cosas más, porque esa formación transversal, esa formación tan abierta que tenemos en las ingenierías permite que saltéis casi a cualquier campo, ¿vale? Que seáis capaces después de especializaros y si os lo requieren, seáis capaces de formaros en cosas en las que a lo mejor no estabais, ¿no? O no pensabais que podíais acabar, ¿vale? Y por último, algunos ejemplos, ¿vale? También como traía antes mi compañera, ¿vale? Antiguos egresados, para que veáis, pues bueno, hay gente por ahí como Raquel que ha continuado la vía de investigación y al inicio de esta sesión os decíamos que
digamos, la vida académica se puede dividir en 3 fases, el grado, el máster y después existe la posibilidad de hacer un doctorado si quieres especializarte en investigación. Bueno, pues Raquel es una persona que hizo todos estos pasos, grado de energía, máster en ingeniería de minas y ahora actualmente está a punto de leer su tesis en temas de generación de energía térmica con biomasa, ¿vale? El caso de Adrián, que está por aquí arriba, pues se ha especializado, después de hacer también un máster, se ha especializado en temas de climatización y refrigeración. Actualmente está en una empresa en Suiza, bastante importante, y hace desde el inicio hasta el final procesos de refrigeración, de instalaciones de refrigeración para empresas que lo necesitan, ¿vale? Luego tenemos cosas, pues, muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, el caso de José Miralles, este chico que tenéis aquí abajo a la derecha, que siempre estuvo interesado por el tema de la fisión nuclear de la fusión nuclear, y él se estaba especializando en eso, pero al final de su grado giró un poquito y se fue más hacia el tema de las ciencias físicas. Y entonces actualmente ha hecho un máster en física y está centrado, pues, en temas de observación experimental y cálculo de plasma en agujeros negros, cosas así bastante que a priori jamás pensaríais que un graduado en ingeniería de energía puede acabar haciendo, ¿no? Pensad que al final donde acabéis depende de 2 factores fundamentales. Uno son vuestras capacidades y aptitudes personales, y eso no os lo va a quitar nadie, y luego la formación que tengáis. La formación es algo que siempre podéis adquirir en cualquier momento. Vuestras capacidades es lo que va a determinar si sois capaces. Si tenéis las bases y las ganas de adquirir esas capacidades y esas competencias, ¿vale? Bueno, algún ejemplo más, simplemente ya finalizo. Tenemos casos como el de Ana, o que se dedica a temas de calidad, ¿vale? Temas de calidad en una línea de producción, en un sector de automoción, pues simplemente verifica la calidad de los productos, de las piezas, de que se vayan cumpliendo los plazos. Pues eso sí es algo que a priori no está relacionado tampoco con el grado de ingeniería de energía, pero que por lo que ella valía y lo que ella sabía, era capaz de asumir un puesto de esas características, ¿vale? Tenemos por ahí a Manuel, que también se dedica a tema de diseño de plantas fotovoltaicas, está trabajando en el Reino Unido. Bueno, en realidad tenemos, pues, como os podéis imaginar, desde que lleva el grado, muchísimos ejemplos y muy diferentes. Es imposible encontrar 2 personas que estén casi haciendo la misma función. Con lo cual yo creo que eso es una de las fortalezas del grado también, ¿no? La capacidad de adaptarse y de acabar encontrando un camino en vuestra vida profesional, ¿vale? Y con esto finalizo, ¿vale? Como antes, pues ya sabéis dónde encontrarnos, en redes sociales, en la web de la escuela y en el correo que os hemos dejado por ahí en el chat. Y creo que nada más. Gracias por la atención prestada.